Para la implementación de un sistema definido como un filtro digital es habitual acudir a una representación estándar, típicamente tomada de la teoría de grafos, que va a proporcionarnos una herramienta muy interesante para optimizar las estructuras que implementemos. Sin perder generalidad, partiremos de un sistema especificado por una ecuación en diferencias, como la que aparece aquí, con n y m igual a 2. Pero veremos que la generalización a otros valores es inmediata. Las condiciones iniciales aquí no van a ser relevantes, pero las vamos a considerar de reposo inicial para trabajar con sistemas lineales, invariantes y causales, que son características de interés en la inmensa mayoría de casos. Una implementación posible del sistema se corresponde con el diagrama de la figura, donde los bloques denotados con z a la menos 1 indican un retardo de una muestra en n y se indican mediante flechas multiplicadores por constantes. Es fácil comprobar que en este punto central tendremos b0 por x de n más lo que viene por esta rama, que es b1 por x de n pasada por un retardador, es decir, x de n menos 1, y más lo que viene por esta rama, que es b2 por x de n menos 2. Además, del lado de la derecha se suma a1 por i de n menos 1 y a2 por i de n menos 2. La suma de todos estos términos va a proporcionar la salida i de n. Utilizando la teoría de grafos, podemos definir un nodo como un punto del esquema que suma todas las entradas para proporcionar una salida, y lo vamos a representar mediante un círculo. Y una rama será cualquiera de las líneas del esquema, que multiplica por un factor constante o por un desplazamiento, y se va a representar como una flecha que indica su sentido. De este modo, el esquema va a quedar como el de la figura. Esto es lo que se denomina la forma directa 1. Si el sistema fuese un filtro FIR, todo el bloque de la derecha se suprimiría. Además, si se empleasen diferentes valores de m y n, simplemente se modificaría el número de componentes o de líneas del bloque correspondiente, a la izquierda o a la derecha. En el caso particular de un filtro FIR, es habitual encontrar representaciones que son idénticas a las que hemos presentado, pero que se suelen mostrar de una manera particular, en un formato horizontal como el de la figura. Ello se debe al mismo motivo por el que se emplea la denominación filtro digital para referirnos a ellos. Observando la figura, es posible establecer un paralelismo entre un sistema como este y un filtro tradicional analógico. Asumimos que una multiplicación por una constante es relativamente equivalente a la atenuación que origina una resistencia, mientras que un retardo tiene similitud con el efecto de un condensador. La estructura de un filtro digital imita, por tanto, el comportamiento de un filtro RC, resistencia condensador, y de ahí su denominación. A partir de la estructura de grafos de la forma directa 1, se puede hacer uso de la propiedad conmutativa de la convolución para hacer cambios. La estructura realmente consta de dos partes diferenciadas, una para el lado FIR y otra para el lado IIR. Se pueden considerar dos subsistemas, siendo la respuesta global la convolución de sus respuestas. Como la convolución tiene propiedad conmutativa, es posible cambiar el orden de los dos subsistemas, poniendo en primer lugar la parte IIR y después la FIR. Hecha esta operación, se puede comprobar que las dos ramas centrales llevan exactamente la misma información a través de los dos retardadores. Así, en este nodo central tendremos lo mismo que había aquí arriba, que es lo mismo en ambos nodos, pasado por un retardo de una muestra. Por tanto, aquí tendremos lo mismo. Y en estos puntos de abajo también tendremos la misma información pasada por un retardo, y de nuevo será lo mismo. Por ello, esta estructura puede simplificarse con una única rama, tal y como se muestra aquí. Esto es lo que se denomina la forma directa 2. Esta es una estructura de tipo canónico, lo que significa que tiene el menor número posible de elementos, retardos o multiplicadores, y es por tanto una estructura más económica y más eficiente. Otra forma de estructurar la implementación de un filtro digital viene dada por las llamadas formas traspuestas. Estas se obtienen a partir de las directas siguiendo un procedimiento concreto. En primer lugar, se mantiene la misma estructura de nodos y ramas, pero sin tener en cuenta la dirección. Después, se cambia el sentido de todas las ramas, manteniendo la operación que realizan. Y por último, se intercambia la entrada y la salida. Aplicando este procedimiento a la forma directa 1, se obtiene la forma traspuesta 1, mientras que aplicándolo a la forma directa 2 se obtiene la forma traspuesta 2. Por ejemplo, en la figura podemos comprobar cómo desde la forma directa 2 se ha obtenido la forma traspuesta 2. Además, es posible combinar todas estas estructuras de diferente forma. Por ejemplo, sabemos que una función de sistema puede descomponerse en factores simples, tal y como vimos cuando estudiamos la transformada z inversa. De esa manera, la función de sistema puede obtenerse como la suma de una serie de funciones de subsistema, y su respuesta al impulso también será la suma de una serie de respuestas al impulso,
lo que sabemos que corresponde con un conjunto de subsistemas en paralelo. Cada uno de esos subsistemas puede implementarse a su vez con una de las formas directas o traspuestas que acabamos de ver, generando estructuras que pueden tener interés para ciertas aplicaciones. Del mismo modo, dado que la función de sistema está formada por un polinomio en el numerador y otro en el denominador, puedo factorizar ambos y representar la función de sistema como el producto de varias funciones de subsistema. En el dominio real, esto significa que su respuesta al impulso será la convolución de diferentes respuestas al impulso de estos subsistemas, por lo que podré combinarlos en este caso en cascada.